Ok, ¿se ve la imagen? ¿Se aprecia, jóvenes, la imagen? ¿Se ve el PPT? ¿Aló? Sí, profe, sí. Gracias. Bien. Sí, profe. Entonces, muchas gracias, jovencitos. Comencemos, ¿ya? Esta semana, que es la 4, corresponde al horizonte temprano, intermedio temprano y horizonte medio. ¿Ya? En caso que haya alguna duda, les comento que esto es similar a lo que es formativo, estados regionales, ¿ya? O desarrollo regional, mejor dicho, sería desarrollo regional, y el otro sería la época Huari-Tiahuanaco. ¿Ya? O sea, los conceptos que están aquí indicados o señalados corresponden al esquema que también hizo Luis Guillermo Lumbreras. Por lo tanto, es válido el uso de los dos. ¿Ya? Ahora, ustedes dirán, profe, bueno, pero ¿y por qué utilizamos el de horizonte temprano? Lo que pasa es que lo utilizamos para entender un poco lo que fue la cultura chavín. ¿Ya? Recuerden que Chavín fue una cultura expansiva, ¿no? Es decir, el formativo es la primera etapa expansiva de nuestras antiguas civilizaciones, porque Chavín, bueno, logró crear un estado autocrático fuerte, ¿ya? Y a pesar de no ser un imperio, ¿no? O sea, no es una expansión territorial, pues no es que Chavín haya enviado soldados o dioses o sacerdotes a colonizar otros espacios territoriales, sino que más bien tenía tanto prestigio religioso que se crea una ruta de peregrinación a Chavín. ¿Y esto por qué? Porque, bueno, era un santuario religioso que al parecer funcionaba como un oráculo, ¿no? Es decir, todos aquellos que iban al templo, vayan al Anzón, podían afirmar que habían visto a los dioses y por lo tanto se crea la ruta, ¿no? Muy importante para esa época, ¿no? Estamos hablando pues de las creencias de ese periodo hace 3.500 años, ¿no? De ahí entonces el uso del concepto de horizontes en vez de formativo, pero es lo mismo, ¿ya? Eso para aclarar las dudas. Lo segundo son las características, ¿no? Entonces tenemos estado teocrático, ¿ya? Todos estos estados son represivos, ¿ya? Recuerden que a diferencia de Caral, ¿no? En el arcaico, recuerden, no habían imágenes de una figura represiva, ¿no? O sea, si uno revisa la semana anterior, de la semana 2, lo que tenemos es pirámides con evidencia de culto a, bueno, algo más espiritual, ¿no? Es un ser no material, sino más espiritual. Y esto se verifica porque no hay ninguna iconografía, ninguna imagen, ¿no? Todas son pirámides, conductos de ventilación para que un fuego siempre estuviese vivo allí. Pero no hay evidencia de que en Chavín, o de que, perdón, de que en Caral haya habido algún tipo de represión, ¿no? O sea, un tipo de estado que mata, asesina. Es cierto que se encontró un sacrificio humano, pero en realidad los sacrificios son posteriores como política de Estado, pero acá en Chavín sí se han encontrado evidencias de cuerpos que han sido masticados o comidos, ¿no? Entonces, sí se puede hablar aquí que era un Estado represivo. Y se ve por la violencia de los dioses, ¿no? Recuerden que los dioses de Chavín tienen una litoscultura agresiva, ¿no? ¿Por qué agresiva? Tal vez hoy día pues a ustedes no les parezca agresivo el jaguar, ¿no? Es tan común en los gatitos, los animales o las culebras, las serpientes, pero en esa época esos animales son letales, ¿no? Entonces debían provocar un terror, un pavor expansivo. Hoy día, como le decía, tal vez uno no tenga tanto miedo a un puma, a un jaguar, ¿no? Supongamos uno se vaya al Parque de la Leyenda, se escapa un león, digamos que está en la guardia de seguridad, la policía, y tiene sus pistolas, ¿no? Entonces, como que hay cierta seguridad. Pero en esa época no hay armas de fuego, entonces el temor era evidente porque bastaba pues que un jaguar, o un caimán, o una anaconda enfrentarse a un ser humano, era una muerte segura. Entonces, de ahí lo agresivo que son las divinidades, ¿no? O sea, los sacerdotes buscan crear una conciencia para que la población obedezca, ¿no? Mediante estos símbolos agresivos, ¿no? La anaconda, recuerden que la anaconda es un animal del agua enorme, ¿no? Amazónico, puede llegar hasta los 15 metros, ¿no? O sea, hay ejemplares de 15 hasta más, ¿no? Puede ser.
y ya su peso debe ser enorme y su poder de constricción debe ser pues tremendo, ¿no? El caimán también es un animal totalmente blindado, ¿no? Muy poderoso, ¿no? Un mordisco y bueno, ya saben que te puede arrancar el brazo, ¿no? Es una muerte también segura. Y el otorongo o el jaguar, ¿no? En este caso. Ya recuerden que el jaguar peruano, el amazónico, a pesar de que tiene un tamaño más pequeño que el poderosa, es la mordida más poderosa de todos los felinos, ¿no? Así que puede perforar fácilmente el cráneo de un caimán, ¿no? Lo perfora, ¿no? A pesar de la coraza que éste le proteja. ¿Ya? Por eso, ¿no? Entonces, estas imágenes son muy agresivas. ¿Y eso qué ocasiona, no? Bueno, que la teocracia tenga prestigio y por lo tanto, al tener prestigio de poder, se consolide. ¿Ya? Entonces, eso respecto a mi primer punto, ¿no? ¿Y por qué se consolida la teocracia? ¿Ya? La otra forma de consolidación tiene que ver con la cultura, el rito. ¿Ya? Recuerden que en estos tiempos los sacerdotes hacen ciertos ciclos de ritos de iniciación, ¿no? Someter a pruebas a personas, pero sobre todo consumir muchos alucinógenos. ¿Ya? Recuerden que los sacerdotes de Chavín traían conocimientos de la Amazonía, ¿no? Y en la Amazonía pues hay plantas que tal vez aquí en Lima no se conozcan, pero son de efecto muy letal, ¿no? Son prácticamente drogas muy potentes que hacen que las personas pues vean alucinaciones, ¿no? O queden en un estado de soñolienza completa, ¿no? Entonces, estas plantas las conocían muy bien los sacerdotes y eso explicaría el por qué, bueno, les da mucho prestigio, porque la gente, recuerden pues que la gente en esa época es muy ignorante, o sea, todos somos ignorantes, ¿no? Pero en esa época el conocimiento básicamente era de la élite, ¿no? Que ellos sabían muy bien de lo que se trataba, pero el resto no lo sabía, ¿no? Eran secretos básicamente de templo, centros secretos ocultistas, para poder utilizarlo en beneficio propio. ¿Ya? Por eso que el tema de las alucinógenos también y la forma en cómo la gente quedaba completamente anodada, ¿no? Por el consumo de los mismos, hizo que los sacerdotes tuvieran más prestigio todavía, ¿no? Entonces, ese prestigio se va a reflejar en la consolidación de la teocracia. Ahora, lo otro es la agricultura intensiva, ¿no? Miren qué interesante, ¿no? La relación que uno puede hacer, ¿no? La agricultura intensiva surge, se desarrolla porque hay una mayor mano de obra predispuesta a realizar estos trabajos, ¿no? Por la presión de los sacerdotes. Entonces también ahí se ve, ¿no? Se ve ese proceso de, digamos, presión cultural o, bueno, ritual, ¿no? Respecto al templo, ¿no? Y en general, no solamente Chavín, también es Echín, es Paracas, ¿no? Recuerden que Paracas también se ve ese proceso, ¿ya? Los mantos funerarios, ¿no? Son mantos muy vistosos, son de gran tamaño, son enormes, muy bonitos, y esto le da también mucho prestigio a esos sacerdotes, ¿no? Recuerden que ya se usa el oro, ¿no? O sea, estas culturas ya empiezan a manejar el oro, que es un metal, bueno, brilloso, ¿no? O sea, recuerden que el oro es un metal que brilla mucho, que, bueno, en ese brillo, ¿no? Creo que a todos les gusta un poco el oro, pero es un brillo muy llamativo, ¿no? Entonces, no muy común, por lo tanto, también debió contribuir en esta consolidación y del prestigio, ¿no? Que tiene la élite de estos centros cultistas, ¿no? Los que utilizaban el oro eran tanto Paracas como Chavín. Y bueno, tenemos una tecnología bien avanzada, ¿no? En la orfebrería, como se había comentado, pero también en la hidráulica. ¿Ya? Tenemos el canal de Cumbemayo, ¿no? Que hasta el día de hoy se utiliza en la región. ¿Ya? Bien, Federico Kaufmann Deutsch, ¿no? El teórico del allochtonismo, si lo recuerdan en la primera semana, fue quien planteó esta teoría de las etapas del formativo. Es decir, serían tres periodos, inicial, medio y final, ¿no? O temprano, medio y superior. Bien, y aquí estarían Sechín, Cupisnique, Chavín y Tura Paracas. Sechín, que vendría a ser, es un centro también que se encuentra en Ancash, en la región de Casma. ¿Ya? Tello fue quien también lo descubrió, ¿no? Lo encontró y fue por unos informes que le dieron unos
campesinos, ¿no? Que le decían pues a Tello que ellos conocían una llamada Huaca del Guerrero, ¿no? Así que cuando Tello va se encuentra pues con los monolitos, ¿no? Que son piedras votivas, ya, y que votivas es que son sujetas de culto, ¿no? Medias sagradas, en una forma muy armoniosa, ¿ya? Casi de forma cuadrangular, ¿no? Tiene el complejo, y bueno, muestra escenas de guerras, combates, batallas o sacrificios, ¿no? Son realmente monolitos sensibles, ¿no? Por no decir terribles, porque el artista que los hizo, bueno, hizo pues un tallado, ¿no? Espectacular, porque hasta en la piedra se ve cómo se colocan los sentimientos de los que fueron sacrificados, ¿no? Columnas vertebrales, intestinos, bueno, en fin, órganos internos, todo esto fueron... Señor. Sí, perdón, disculpen un segundo. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro? A ver. ¿Preguntas? ¿Consultas? A ver, me dicen ustedes. ¿Sí? A ver, díganme, consultas para avanzar. ¿Sí? ¿Alguna consulta? ¿Preguntas, jóvenes? Profe, Diga. usted había mencionado algo sobre Julio César Tello, sobre un pueblo que estaba influenciando a Chavín de la Amazonía. Disculpe, ¿ese pueblo se llamaban los Arawaks, algo así, o me estoy confundiendo? Correcto, eran los arawak, ¿no? Una etnia amazónica que habla una lengua de ese tipo, pero que hoy día está como que desaparecida, ¿no? La lengua existe, pero no así la población, que hasta el momento no ha podido ser hallada. El año 2012 hubo una expedición por parte de los arqueólogos de la Universidad de San Marcos para encontrar algunos registros, ¿no? De esa población y también, bueno, encontrar las famosas mazorcas de maíz. Ustedes saben, pues, que el culto al maíz fue algo que practicaron los sacerdotes de Chavín, que son un tipo de maíz que hasta el momento no ha sido igualado, ¿no? Maíces gigantescos con granos gigantes como si fueran de oro. Bueno, eso se buscó, pero no se ha podido encontrar, ¿no? Entonces, como que es una expedición, bueno, me dicen que se han encontrado otras cosas, pero todavía no se han publicado los resultados, aunque eso fue, como lo digo, hace ya varios años, ¿no? Pero sí, el pueblo de Arahuax es algo correcto, ¿no? Lo que dice la señorita. Bien, entonces continuando,
¿ya? Recuerden que, ¿no? Ese es el mérito, ¿no? Que tiene la cultura chavín, ¿no? En este caso, ¿ya? Y su artífice, bueno, Julio Cetello, ¿no? Recuerden que Tello, ¿no? Como médico, es el que descubre esta cultura, ¿no? Le da un sentido, ¿ya? La desarrolla mucho, ¿no? Y bueno, como le decía, tiene esa característica, ¿no? Aunque claro, estamos hablando del formativo en este instante, ¿ya? El formativo dice, ahora pasemos a Chavín, ¿no? Vaya, estamos hablando de Sechín, perdón, estaba poniendo, hablamos de Sechín, ¿no? Ustedes pueden ver, Sechín, pues, era una cultura, digamos, que se encuentra en Casma y que según Tello, bueno, la bautizaban los campesinos como la Huaca del Guerrero, ¿no? Esa era la definición que se le daba, ¿ya? Y es un centro ocultista que nos evidencia, pues, lo que fue una gran batalla, ¿no? Batalla de una guerra, posiblemente, y que, bueno, quedó grabado en la piedra, ¿no? Esas piedras, como les comentaba, son muy terribles, ¿no? Nos muestran escenas de descuartizamiento de cuerpos que está en piedra, ¿no? O sea, está tallada por el artesano, ¿ya? Ustedes buscan, ¿no? Y lo buscan en internet, en fin, lo que ustedes quieran, ahí van a encontrar lo que se les está diciendo, ¿no? Bien, entonces eso, bueno, respecto a Sechín. Bueno, Chavín, ahora vamos a verlo ya para casa ahora, ¿no? Entonces, comenzando con Chavín, ¿ya? Que fue, bueno, es una cultura, ¿no? Propia del Callejón de Conchucos en Ancash, ¿ya? Pertenece al periodo formativo, medio, ¿no? Y básicamente el estudioso, investigador, ha sido Julio César Tello, ¿ya? Entonces Tello, ¿no? Con todos sus conocimientos, logró darle un sentido a esta cultura porque la señaló como la cultura matriz, ¿ya? Es decir, la cultura de la cual se daba origen a otras. ¿Cuál fue su aporte? Bueno, él decía que esta cultura, ¿no? Había tenido pues mucha influencia por una iconografía que está presente en la Estela Raimondi. Todos conocen la Estela Raimondi, es la figura de un personaje con dos cetros en las manos. ¿Ya? Estamos hablando de un dios de los báculos, ¿no? Tal como podría ser calificado. Y bueno, allí, en ese dios de los báculos, ¿no? Como se está mencionando, esa imagen se reproduce en otras culturas, ¿no? Se reproduce en el dios Wari, en el dios Huiracocha, en la región de Cajamarca, en la región de Amazonas, ¿no? En la cultura Moche, en la cultura Chachapoyas. Entonces, esa imagen, ¿no? Le permitió a Tello afirmar de que Chavín sería la cultura pan-peruana, ¿no? Pan es todo, ¿no? Recuerden que pan es una definición griega, ¿no? Que significa todo, ¿ya? Pan todo, o sea, Pancracio, ¿no? Por ejemplo, hay un nombre Pancracio, fue un rey, Pancracio significa poder sobre todo, ¿no? Claro, tiene poder sobre todo el mundo, ¿no? Pancracio, Pachacute, que es lo mismo, Pacha tierra, Cute poder, poder sobre toda la tierra. Entonces, pues, eso es, ¿no? La cultura pan peruana, o sea, todo el Perú, ¿no? O sea, abarcó todo lo que fue el Perú, ¿ya? Lo que sería, pues, ¿no? La costa, la sierra y la selva, ¿no? Porque como ustedes ven, está comentando, ¿no? Esta información se ha encontrado, bueno, en Chachapoyas, en Huari, ¿no? En Moche y otros más, ¿no? Y bueno, está situada, pues, en la provincia de Huari también, ¿ya? Entonces, allí el origen sería amazónico, ¿no? Como se había comentado, ¿ya? Según Tello, el origen es amazónico, ¿no? Es decir, de la cultura arahuac, como ha preguntado su compañera, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Miren lo importante que es Chavín, ¿no? Conecta la sierra con la Amazonía peruana, ¿ya? Es un punto de encuentro, ¿no? Por eso que la pregunta es importante también, ¿ya? Y la respuesta debe ir siempre así, ¿no? Chavín tiene una matriz amazónica, la Amazonía sería el origen, ¿no? El origen de la cultura por lo menos hasta el momento, ¿no? Claro. Uno dice, pero bueno, no se encontraba en la selva nada.
Sí, pues lo que pasa es que en la selva, recuerden ustedes que la vegetación destruye todo, ¿no? Destruye las piedras, destruye todo, entonces como que no habría quedado muchas evidencias, ¿ya? Pero sí, ¿no? Es algo, ¿ya? Que es importante, ¿no? Bien, ¿cómo es políticamente Chavín? Es una teocracia sacerdotal, ¿ya? De gran prestigio, y el prestigio lo obtenían a raíz de estas actividades que mencionadas, ¿no? Es decir, ellos utilizaban drogas o plantas, ¿no? Mejor yo, no son drogas, no plantas alucinógenas, ¿no? Disculpen la palabra droga, pero son plantas alucinógenas que tienen un efecto potente, ¿ya? Parecido, ¿no? A lo que sería pues una droga, ¿no? Algo así. Pero sí, ¿no? Su efecto era demoledor, ¿ya? El San Pedro, ¿no? No sé si han escuchado esta planta tipo cactus, que es poderosa, ¿no? O sea, que puede adormecer o provocar fuertes alucinaciones en las personas que lo consumen, ¿ya? Entonces, esto hacía creer a la gente que los dioses se comunicaban con ellos, ¿no? Y así de esta forma los sacerdotes ganaban mucho prestigio, ¿ya? La gente comienza a creer en Chavín, ¿no? Creen que sus dioses son auténticos y es por eso que le rinden mucho tributo, ¿no? ¿Cómo sabemos esto, no? Que en Chavín todos van a pedir, a entregar tributos. Bueno, porque tenemos la galería de las ofrendas, ¿ya? En la galería de las ofrendas, ¿no? Recuerden que allí, en estas galerías, este, se han encontrado objetos, regalos, ¿no? De muchos rincones del territorio andino amazónico, ¿no? Bien de otras partes del Perú, costa, sierra, ¿no? En el sur, ¿ya? Entonces allí se ve, bueno, que los sacerdotes tienen ese prestigio, ¿no? Que creían realmente lo que ellos veían o oían a través de los sacerdotes, ¿no? Entonces de ahí la importancia que tiene Chavín, ¿no? En ese sentido, ¿ya? También con ello, ¿no? Aparte de San Pedro, recuerden que está la planta, ¿no? El yopo, ¿no? Esta planta amazónica también muy poderosa, ¿ya? Cuyos efectos eran también letales, ¿no? Por eso es importante este conocimiento. Y eso, por supuesto, le da prestigio porque también se creía que el templo hablaba, ¿no? Es decir, que predecía el futuro, que era un oráculo, ¿no? Donde la gente podía informarse de lo que podía ocurrir, ¿no? Recuerden que estas culturas seguían mucho de la corriente del niño, ¿ya? O sea, hay una suerte de, ¿no? De creencia de que el niño va, ¿no? A este, mejorar su condición de vida, ¿no? Estudiaban mucho este fenómeno climático que también luego va a producir la caída de esta civilización, ¿no? Bien, entonces eso respecto al oráculo de Chavín, ¿ya? Y hoy se considera que es la primera síntesis cultural, ¿no? Como está allí señalada, ¿no? ¿Cómo logró este vínculo, este poder? Bueno, se produjo mediante el prestigio de su oráculo, ¿no? Ya mencionado, ¿ya? Recuerden que en Chavín, ¿no? Este prestigio se pone, ¿no? Se logra por eh, bueno, por la eficacia, ¿no? Que tiene el culto y también por el prestigio de sus dioses, ¿no? Básicamente por esa razón, ¿ya? Entonces, esto le daba mucha importancia, ¿no? Al templo, ¿ya? Permitía todo ese tipo de situaciones, ¿no? Por lo tanto, la población, pues, contenta, le pagaba el tributo, ¿ya? Entonces, es una síntesis, ¿no? Porque también, como ya hemos comentado, ya hoy en día se dice que Caral había sido el origen de la civilización, ¿no? O sea, Caral habría sido el origen y Chavín sería hoy la síntesis, ¿no? Que esa sería hoy la tesis que se plantea, ¿no? Bien, primera síntesis cultural. Su religión, ¿no? Son, como pueden ver, dioses terroríficos, dioses antropomorfos, ¿no? Con cabeza de anacondas, ¿no? Con rostro felínico. ¿Ya? Estos dioses son malvados, ¿no? En la percepción, obviamente, del campesinado de esa época.
¿no? Porque creía pues que devoraban a las personas, ¿no? Que eran seres que custodiaban, ¿no? Que tenían mucha cercanía, mucha relación con los sacerdotes, ¿no? Y que ese prestigio también se ve en estos dioses, ¿no? Con rasgos de animales depredadores, que son animales terribles, ¿no? Animales altamente agresivos, ¿no? Felinos, ¿no? La arpía es, ¿has visto las arpías del Parque de la Leyenda? Son aves feas, ¿no? Con un pico ganchudo, con unas garras, pero tremendas, ¿no? Unas garras así, medias puntiagudas, como esas películas de brujas, ¿no? O sea, esas garrotas, como esa película de Río, ¿no? El guacamayo, Pepillo, ¿no? Pepillo, me acuerdo de esa película Río, con esas garras tremendas, bueno, así eran estas arpías, ¿no? Entonces, se ven esos animales, ¿no? Aunque también recuerden que se ha encontrado hace poco nada más la Galería del Cóndor, ¿no? Un cuarto del cóndor con una cerámica del cóndor, bueno, este animal que demuestra que también el cóndor fue sujeto de culto, ¿no? Bien, ¿no? Entonces, así que esto se ve allí. Y también el prestigio lo logran porque fueran celebraciones públicas, ¿ya? Es decir, la gente celebraba de manera pública, ¿no? Sí, así, ¿no? Y bueno, esto reforzaba la imagen de los sacerdotes. Por eso, ¿no? La importancia que tenía, pues, el que todo se hiciera de esa manera, ¿no? Contando con la presencia del público, el cual era llevado a una plaza, ¿no? Recuerden que en la plaza, ¿ya? En estos escenarios, ¿no? Eh, se rendía culto y los sacerdotes, bueno, imitaban los sonidos del jaguar. ¿Ya? Recuerden que habían unos ductos de ventilación que están en la parte inferior de la plaza grande, la plaza mayor, que conectaban con los canales subterráneos. Y de allí hacia arriba los sacerdotes tocaban pues enormes pututus que eran caracolas, ¿no? Recuerden que estas caracolas marinas demuestran que Chavín llegó hasta la costa peruana, ¿ya? Y en la costa obtuvo estos caracolas que son caracolas de mar, obviamente, y con eso podían imitar el sonido del jaguar, ¿no? Son como unos caracoles gigantescos que podían pues hacer rugiendo, ¿no? Imitando el sonido, y la gente creía pues que habían jaguares, ¿no? Leones, tigres dentro del complejo, y además esto combinado con los gritos de los que estaban allí alucinando, ¿no? Pensando, bueno, que habían seres terribles, ¿no? O por el efecto de la droga, estaban allí pues en Chavín de Aguantar. Ahora, ahí se dice, ¿no? Y se ve, como se ve por la estructura, templo en forma de U, ¿no? ¿Por qué son en forma de U? Bueno, porque uno ve la U, ¿no? La U de Perú, pero vean la U, ¿no? Miren, tiene una forma de herradura, ¿no? O sea, es una forma, digamos, muy simbólica, porque la persona que está en medio de la U, ojo que hablo de la U la U, pues, ¿no? La vocal, no del equipo, ve todo el poder y no escapa en su visión el poder, salvo que mira hacia atrás, ¿no? Que es la salida, ¿ya? Pero cuando ingresa al templo en forma de U, no hay salida, no hay escape, ¿no? Por eso que lo diseñaban en forma de U, porque cuando uno volteaba al frente, al costado, al lado, al otro lado, siempre iba a haber una manifestación del poder sacerdotal, ¿ya? Por eso, ¿no? Es importante los templos en forma de U, y el templo también es esencial porque nos permite entender la evolución de la cultura, ¿ya? Recuerden que Chavín es una cultura teocrática que tuvo una evolución nuevo, ¿no? El castillo viejo, el castillo nuevo, ¿ya? Toda la estructura posee galerías subterráneas, ¿no? Galerías de las ofrendas, ¿no? Templetes, plazas circulares, plazas hundidas, ¿no? La más antigua es la plaza circular, donde supuestamente estuvo, bueno, o estaba, ¿no? Está en la zona de dirección hacia el Anzón, ¿ya? Es el llamado templo viejo, por lo tanto, es la primera etapa, ¿no? La etapa del templo viejo. Entonces, podemos decir que Chavín tuvo un origen amazónico, ¿ya? Una expansión cultural con el templo viejo, ¿no? O sea, el templo de Lanzón, y una etapa de decadencia con la estela Raimondi, ¿no? Cuando ya la gente deja de creer en la transformación de los sacerdotes y opta más bien por una represión
más directa, ¿no? Un ser con dos cetros o armas en las manos, ¿no? Que es el dios de la estela, ¿no? Que yo pues convencer a la población, ¿no? Entonces aquí lo vemos, miren, este dios con dos armas o, bueno, báculos, ¿no? De poder y garras terribles, ¿no? ¿Ya? Parece un Deinonychus, ¿no? Saben que el Deinonychus es garra terrible, bueno, así parecen estos seres mitológicos, ¿no? Deinonychus peruanos, ¿no? Y bueno, aquí están las galerías, ¿ya? El templo viejo, decíamos, la primera etapa, el templo nuevo sería la segunda etapa, ¿ya? Bien, se me fue la imagen, a ver, un ratito. ¿Me escuchan? Creo que se fue. A ver, ¿me escuchan, jóvenes? ¿O yo cerré la imagen sin darme cuenta? Sí se le Está escucha, en su... profe. Ah, ya, ok. No, no se ve la imagen. Sí, disculpen, entonces, a ver, otra vez, vamos a compartir. Volviendo pues al Garra Terrible, ¿no? Este lanzón, esta estela, vendría a ser la segunda etapa. ¿Ya? A ver, un ratito, entonces llegamos acá. A ver aquí, ¿no? Aquí está el PPT de la jefa. Está el material. ¿Ya? Y bueno, miren, ¿no? Qué genial, ¿no? Qué cultura, miren, ¿no? El lanzón, ¿no? Qué cuerpo, miren, formas de lanza, ¿no? Está bien diseñado, ¿no? ¿Se dan cuenta? Como si fuera dentada, ¿no? La zona de reproducción, ¿no? Interesante esto. Bueno, ahí está, ¿no? Todo un sistema totémico, ¿no? Es la principal divinidad. Obviamente que los arqueólogos le han llamado Lanzón, pero en realidad no tiene nombre. No sabemos su nombre porque no hay registro, pues, ¿no? Entonces solo sabemos que es una divinidad importante, posee aspecto antropomorfo, ¿no? Que tiene la mano, en fin, saludando, con garras, ¿no? Garra terrible, y anacondas en forma del cabello, ¿no? Ojos desorbitados, una suerte de anillo, ¿no? Miren en la naricilla, de arribita, con colmillos de jaguar, que para algunos es un choclo, ¿no? Bueno, entonces ahí está, ¿ya? Un ser mitológico que conecta el cielo y la tierra, en fin. Tiene extremidades humanas, colmillos de felino y serpientes en lugar de cabello, ¿no? Entonces, esa es su lito escultura religiosa, ¿no? Lo acompaña el obelisco Tello, ¿ya? ¿Por qué le llaman Tello? En honor, pues, al arqueólogo, ¿no? Julio de Tello, ¿ya? Este obelisco Tello, ¿no? Tiene la figura de dos caimanes, ¿ya? Salió en el patio secular hundido. Son dos caimanes que están, bueno, ustedes lo pueden leer, ¿no? Están reproduciéndose, ¿no? ¿Ya? Y es interesante si ustedes ven el diseño porque un caimán fecunda directamente al otro, o sea, es un caimán y una caimana. ¿Qué representa? La vida, ¿ya? La fertilidad. Recuerden que los pueblos andinos son altamente fértiles, bueno, son, aparte fértiles, son altamente, ¿cómo les puedo decir? Es un sector, ¿no? Un tipo humano, un poblador que cree mucho en la vida, ¿no? En la fertilidad. ¿Ya? Es decir, en el renacer del hombre, ¿no? A través de, bueno, la reproducción, ¿no? Como se ve allí, ¿ya? Y, bueno, por la familia, ¿no? Los hijos, ¿no? Todo eso que conlleva la reproducción, ¿no? Bueno, ¿no? Ahí se ve el caimán, ¿ya? En la caimana, y a eso se complementa con de la que ya lo explicamos, y las cabezas clavas. ¿Qué son las cabezas clavas?
Bueno, son expresiones, ¿no? Se volvió. ¿Qué son las cabezas clavas? Son expresiones de transformación de un sacerdote en un ser divino. ¿Qué querían demostrar ellos con esa cabeza? Mírenla, ¿no? Es decir, que el hombre se vuelve un dios. ¿Ya? Es decir, ustedes han visto el increíble Hulk, ¿no? A mí me encanta el increíble Hulk porque es una metáfora de Chavín. Parece que hubieran tomado esta idea de los libros de historia del Perú porque el increíble Hulk es un ser humano que se convierte en un monstruo. Acá pasa lo mismo. Un ser humano se convierte en una bestia, ¿no? Un ser felínico, porque un felino es un animal peligroso. No sabemos para qué. Para asustar, para controlar, para guardar. Como sabemos que está en el patio principal, ¿no? En el muro, las cabecitas clavas tenían una función de disuasión, de prestigio y de poder. El mensaje es obvio, ellos son dioses. Ellos pueden convertirse en dioses. Bien, entonces ahí está. Y bueno, la cerámica con influencia cupisnique es típica, ¿no? Incisa, ¿ya? Monócroma, hace estribo gollete y forma globular. Felino ahí, ¿no? Es preciosa, ¿no? Pasemos a la siguiente cultura, ¿ya? Bueno, ¿cómo cayó Chavín? Por el fenómeno del niño. Paracas, ¿no? ¿Qué pasó con Chavín? Bueno, parece ser que los sacerdotes de Chavín comienzan a peregrinar. ¿Hacia dónde? Bueno, comienzan a peregrinar hacia la costa sur del Perú, hacia lo que es Ica. O sea, ahí se produce la peregrinación. Y bueno, esa peregrinación va a dar como consecuencia el nacimiento de la cultura Paracas. ¿Ya? Así que Paracas nace como parte de esa situación, ¿no? Entonces nace ya Paracas por la influencia de Chavín, ¿no? Ahí lo dice. Entonces, ¿cuál es el origen de Paracas? Chavín, esa es la clave. Y, profe, ¿cuál es la evidencia? Bueno, hay muchas, ¿no? Ya, uno es la cerámica, ¿no? La cerámica y dos, los motivos felínicos. ¿Ya? La imagen del felino es la primera, ¿no? Acá la vemos, miren. ¿Ah? Ojo que, ¿por qué dicen que no hay gatos en la costa? No, pues no hay, solo hay perros, el perro peruano. Y los gatos, o sea, bueno, el puma o el jaguar, o son de la selva, hay gatos, ¿no? Pero son de la selva, hay gatos salvajes, el tigrillo, o el puma, ¿no? Que es de la sierra, ¿no? Esto todo indica que es un jaguar, no es un puma. Jaguar por las manchas moteadas, pues, ¿no? No puede ser un puma. Se ve la influencia amazónica, ¿no? Porque esto es Amazonía. Entonces ahí tenemos la influencia, ¿no? De Paracas. ¿Vemos dónde está ubicada? Bueno, en el departamento de Ica. Posee muchos complejos, ¿no? Santuarios religiosos, centros ceremoniales, ahí están. Cerro Colorado, Tajaguana, Soto, Cargua, Ánimas Altas, Puerto Nuevo, Rillos, ¿no? Entre otros. Fue un estado teocrático, pero en una etapa tardía, es decir, en la fase necrópolis, destaca la casta de jefes guerreros. Parece ser que ya en esta etapa, como la población no obedecía, ¿no?, la exhortación de los templos, comienzan entonces a utilizar armas para matar personas, ¿no?, y obligarlas a cumplir, ¿no?, con las necesidades de ese templo religioso, ¿no?, o esos centros ceremoniales. Ya hay que recordar que en ese periodo, ¿no? Lo que, bueno, la élite Paracas comienza a deformarse el cráneo, ¿no? Ustedes han visto el cráneo deformado,
¿ya? La élite para diferenciarse del pueblo y decir, nosotros somos los que mandamos, ¿no? No somos del común, se deformaban el cráneo, ¿ya? Y eso les daba prestigio, ¿no? Así que teníamos una cabeza alargada, fea y horripilante, ¿no? Porque hoy día, pues, creo que ningún jovencito quisiera alargarse la cabeza, ¿no? Sería una cosa horrenda, ¿no? O sea, monstruosa, ¿no? Porque es antinatural, ¿no? Por eso que aquí la élite deformaban a los pequeños, a sus hijos, desde muy niños, ¿no? Para que crezcan con una cabeza alargada, media monstruosa. ¿Ya? Obviamente que es una práctica antinatural porque la consecuencia, ya saben cuál es, pues, ¿no? Un desplazamiento irregular de la masa encefálica. ¿Y eso qué debió provocar? Cefaleas agudas, muy intensas. Y ahí viene el aporte de Paracas. ¿Cuál fue el aporte de Paracas a la cultura o a la ciencia peruana? La medicina. ¿Ya? Los Paracas han sido los primeros cirujanos del mundo más antiguos del planeta. ¿Por qué? Porque han hecho cirugía de cráneo, llamada trepanación craneana. Esto nunca se había hecho, ni en Egipto. ¿Ya? Recuerden que la cirugía de cráneo, la trepanación craneana, consiste en una operación muy delicada al cerebro. ¿Ya? Es abrir la caja de cráneo y manipular, ¿no? La masa encefálica. ¿Ya? Entonces se hacía un raspado, se hacía un corte y luego se ponía una pequeña tapita, ¿no? Realmente terrible, ¿no? ¿Por qué? Porque no sabemos realmente cómo lo hicieron. Y uno diría, bueno, lo hicieron, pero murieron. No. Los huesos, que son las evidencias, nos muestran que los pacientes que fueron sometidos a estas operaciones, bueno, ellos sobrevivieron, ¿ya? Sobrevivieron y, bueno, no para contarlo, pero sus cabecitas están en los museos y es la prueba concreta, ¿ya? Así que ellos van a sobrevivir, ¿no? A la acción. Esto se ve en huesos, ¿no? ¿Por qué se deformaban el cráneo? Ya lo comentamos. Para diferenciarse del resto del pueblo. Es decir, que también eran los que mandaban. Y eso se hizo seguramente porque la gente ya no estaba esta élite, ¿no? Todos eran iguales, entonces hay que decir un deformación. Una cosa realmente. Y ahí la medicina cobró mayor. Recuerden que también se deformaban las mujeres, ¿no? Uno es curioso, pero si ustedes van al Museo de Arqueología, el Pueblo Libre del Museo Nacional, y pueden ver los cráneos de las mujeres Paracas, ¿no? También debe ser también, bueno, terrible, ¿no? Creo que el cabello largo podía ocultarles un poco la deformidad, pero igual la frente iba a ser gigantesca, ¿no? Como una cabeza. Hay una película que deben ver, se llama Alien, el octavo pasajero, ¿no? No sé si han visto ese ser alienígena, ¿no? Que pelea con depredador. Bueno, así eran los Paracas, ¿no? Con una cabeza alargada. Bien, y bueno, decía, se la deformaban hombres y mujeres, ¿no? Bueno, ¿ya? Entonces, ahí tenemos el aporte de la ciencia en Paracas. Ahora, veamos sus fases funerarias. Son dos etapas. De cavernas, necrópolis. Son importantes ambas porque nos muestran su evolución histórica. ¿Ya? Entonces, la fase cavernas nos muestra una etapa teocrática, ¿no? Muy religiosa. Se ve por la forma de la tumba, miren, es subterráneo. Andan, ¿no? Pardos, ¿no? Funerarios. Ve que hay una suerte de estilo sencillo, ¿no? Más espiritual, más vinculado al culto a la tierra. ¿Por qué? Porque se representa en la tumba la naturaleza de la reproducción. No en necrópolis, miren, ¿no? En necrópolis como que le han puesto piedras, ¿no? O sea, rompe con la armonía de lo urbano con lo natural. En cambio acá se ve que tiene una copa, ¿no? La forma de una copa invertida. Le voy a voltear a ver. No se voltea, pero bueno, ahí está, ¿no? Ahí está. Copa invertida. Y es un vientre femenino, miren, ¿no? Un útero. Y parece ser que ellos creían
que con una muerte uno volvía a renacer en otra vida. ¿Ya? Ese es un detalle interesante, ¿no? De lo que creían los habitantes de Paracas. ¿Ya? Así que ellos pensaban, bueno, que había una vida en el más allá. Bien, ¿no? Entonces ahí vemos, ¿ya? Esas tumbas que tienen forma de botella de boca ancha, ¿no? En cambio, esa sería la primera etapa, ¿no? Con la influencia de Chavín. Es la primera etapa chavinoide, ¿no? La influencia de Chavín, que se ve en el sepulcro, ¿ya? Y además también por la cerámica, ¿no? La cerámica que es la cucaje, ¿va? En la fase cucaje con un diseño pictórico, que tiene muchos colores, multicolor, y dos, tiene, ¿no? Aparte del diseño, tiene digamos, el diseño felínico, ¿no? Que se había mencionado. ¿Ya? Entonces ahí está. Con diseños de Chavín, ¿no? Y es una cerámica polícroma post-cocción. Está interesante, doble pico hasta puente, ¿no? Bien. Que es post-cocción, primero se cuece y luego se pinta, ¿no? De ahí viene el término. ¿Ya? Es el diseño post-cocción, ¿no? Bueno, luego de ahí tenemos otra fase de necrópolis, tumbas semisubterráneas. Cambia el patrón arquitectónico, forma rectangular, construida sobre pueblos abandonados, casi sobre la superficie, ¿no? Y como se han encontrado de tan gran magnitud, se le conoce como ciudades de los muertos. ¿Ya? De ahí viene la palabra necro, ¿no? Necrópolis, ciudad. Su cerámica es la cerámica topara, ¿ya? Una suerte de transición, ¿no? A la segunda fase. Va a conservar la antigua tradición del doble pico y el asa puente, pero en cuanto a la decoración, ya es un estilo autónomo. Es un solo color, ¿no? Ahí se ve un color entre alabastro, ¿no? Pero también podría ser medio crema, ¿no? O marrón, ¿no? Es monócromo. Más se basa en la precocción. Cocción primero se pinta y luego, pero conserva un poco el diseño. En esta segunda etapa hay evidencias de guerras, ¿no? De más trepanaciones, lo cual hace suponer que en este periodo Paracas se habría iniciado una suerte de etapa militar, ¿no? Una etapa militar, ¿ya? Dirigida por, bueno, una casta de jefes guerreros, ¿no? Que tal vez comenzó a desplazar el poder de los antiguos sacerdotes. ¿Ya? ¿Cuál es otra evidencia? Los mantos. ¿Ya? Recordemos que estos mantos ahora tienen imágenes de personajes mitológicos que se han encontrado pues en los fardos, ¿no? ¿Está? Tenemos imágenes de soldados, vean que tienen, ¿no? Bien, una pequeña arma, un trofeo, un tumi, ¿no? Un cuchillo. Un diseño, bueno, simpático, pero una buena parte de ellos, tienen un arma, tienen cabezas trofeo. Bien, esto respecto entonces a Paracas, y acá se ve la medicina, ¿no? Ver, ¿no? La intervención, guerra y los señalados. Forma, ¿no? Raspado, corte en uso y barrido. ¿No? Los pacientes sobrevivieron. Como les decía, es un misterio el antiséptico y el analgésico. ¿Ya? Ojo que no es una operación a la mano, ni a la pierna, ni al pie. Es al cerebro. ¿Ya? Entonces la delicadeza de la operación debe ser pues completamente
rigurosa y bien direccionada. Entonces aquí se evidencia, ¿no? Lo que estamos señalando, ¿no? Que no se sabe qué analgésico utilizaban. ¿Ya? Se desconoce completamente. Muchos dicen que era el San Pedro. El San Pedro es una planta alucinógena que no duerme a la persona. Es somnolienta y un corte al cerebro es bueno, el cerebro o la cabeza es una cosa espantosa, ¿no? O sea, terrible, ¿no? O sea, no, un dolor, pues, tremendo, ¿no? Es como que todo un misterio. Y dos, se sabe, los instrumentos, la obsidiana se utilizaba mucho, una piedra volcánica y vidriosa, pero no se conoce, por ejemplo, el antiséptico para evitar la sepsis, ¿no? Es una operación, pues, delicadísima, ¿no? Que han sobrevivido es que la operación fue un éxito con estas, para la época, ¿no? Bien. Entonces ahí también tenemos la deformación intencional. ¿Qué? Era un indicador de estatus social. Ver cómo se deforma, una cosa lamentable, pero bueno, es parte de la cultura de esa época. Bien, así que así termina la cultura de Paracas y pasamos al intermedio temprano o época de los desarrollos regionales. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas, jóvenes? ¿Preguntas? ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Sí? ¿Todo ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta?
¿Mm? Jóvenes. Ok. Sí, preguntas. Me dicen, a ver, alguna consulta. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Están ahí? ¿Pregunta, jóvenes?
¿Preguntas? Bien. Si no hay preguntas, bueno, avanzamos, pues, ¿no? Ya. Entonces, intermedio temprano. Sería el desarrollo regional y básicamente comprende lo que son las culturas, ¿no? Digamos por sectores, ¿no? La costa, eh, Moche, ¿ya? Nazca, ¿no? En la sierra, Recuay, Guari, ¿ya? En la Sierra Sur, Huarpa, ¿no? Bueno, Guari también no aparece, pero aparece como la forma de Huarpa, ¿ya? Y en el altiplano se encontraría lo que es la cultura chiripa y la cultura pucará, ¿ya? Así sería. Bien, entonces, ¿alguna preguntilla sobre esto? Bien, entonces ese sería el periodo del primer intermedio o desarrollo. Veamos las características, ¿no? Son estados autónomos, todos ellos con entidades muy bien diferenciadas, y también se le conoce como la época de las sociedades hidráulicas, porque son muchas. ¿Ya? Nazca y Moche pueden ser el ejemplo, ¿no? Pero en realidad todas construyen grandes canales para impulsar la agricultura, ¿ya? A gran escala, ¿no? El caso de Nazca es un buen. Pero parece ser que ya en este periodo no es suficiente la exhortación religiosa, así que, bueno, ¿no? Se va a recurrir a la teocracia militar, es decir, una suerte de alianza o fusión entre el sector militar y el sector sacerdotal, ¿no? Dando sin origen, bueno, a una serie de acontecimientos que van a ser llevadas al ámbito de la política, ¿no? ¿Y cuáles son? Bueno, las cabezas trofeo y dos, en el caso de Moche, los sacrificios humanos. ¿Ya? Miren qué interesante, ¿no? ¿Ya? También se le conoce como el periodo del auge de los maestros artesanos. ¿Ya? ¿Qué significa? Bueno, que las actividades pues, de los especialistas se hacen muy visibles ante la población y también van a ganar muchos prestigios, ¿no? Estos artesanos, ¿no? Que, digamos, se van a constituir en una suerte de clase media de la época, ¿no? Con mucha influencia en el poblador, ¿no? El poblador, bueno, de este periodo. Bien, ¿ya? Entonces ahí están las características y bueno, veamos ahora lo que es
cultura nazca. Nazca, ¿no? Cultura del Ica, situada en el valle del río Pampas, el río Pisco, ¿no? Es muy importante, ¿no? Tiene como capital Cahuachi y se encuentra al sur de la costa. ¿Cómo surgió? A partir de la tradición Paracas. ¿Ya? Ese es su principal referente. Y uno dice, ¿y cuál es la influencia, no? Bueno, se ve en la cerámica. La cerámica nazca es doble pico con un azapuente, tal como se ve acá. Es cierto que la forma está más elevada, ¿no? Chatadas, pero aquí se ve la influencia, ¿no? El doble pico, que es típico de Paracas. ¿Ya? Chavín es un solo, ¿no? Pico, pero en el caso de Paracas y Nazca es doble pico. Dos, ¿no? Su arquitectura. ¿Ya? Construyeron grandes centros ceremoniales como Cahuachi y Estaquería. Cahuachi viene a ser como la capital, ¿no? De la cultura nazca. Y Estaquería es considerado algo así como un centro o templo o centro ceremonial, ¿no? De tipo religioso. ¿Ya? En política es un estado teocrático militar que practica sacrificios humanos. ¿Ya? Hace sacrificios humanos para obtener cabezas trofeo, ¿no? Estas cabecitas eran utilizadas como forma de amedrentamiento por parte de su casta militar, ¿no? Esto en el caso de los nazcas. Bien, y su economía es básicamente agrícola, ¿ya? La tecnología agrícola está bien desarrollada, ¿no? Aquí, ¿ya? Tenemos que utilizaban pozos, ¿no? Subterráneos, ¿ya? Pozos respiraderos, galerías filtrantes, ¿no? Para hacer canales de irrigación que pasaban por debajo de los pozos e incluso del lecho de los ríos, ¿no? Entonces de ahí lo importante que es, bueno, en este caso, la cultura nazca, ¿no? Como se ve en el diseño, son acuíferos subterráneos al nivel del Napa, ¿no? La Napa freátrica con galerías filtrantes donde surgía el agua. ¿Ya? Estas galerías o pozos estaban empedrados para que se pudiera bajar, ¿no? O sea, se podía captar el agua allí y descender para hacer el mantenimiento y también hacer algún tipo de pago a la tierra. Su religión está vinculada también un poco al tema del sacrificio, ¿no? Miren el dios Con, de los nazcas, ¿sí? Y como puede ver, tiene una cabeza trofeo, ¿no? Miren, ensangrentada. Y en la otra, un cuchillo. Y en los genitales otra cabecita, ¿no? ¿Ah? Entonces, esa cabeza trofeo es la que vemos acá. Qué triste, ¿no? Pero bueno, así fue. Su religión está basada en el culto a Con, mencionaba, que tiene máscara de felino y porta cabezas trofeo, ¿no? Con un báculo. Varias cabezas trofeo, ¿no? Allí señaladas. Bien. La cerámica se le conoce como horror al vacío. Su alta policromía, ¿no? Tiene 16 tonos, ¿no? Menos el azul y menos el verde, porque supuestamente representan al dios Con. Pero conserva la forma del doble pico con el asa puente. ¿Ya? Entonces ahí se ve, ¿no? Lo importante que ha sido la conocida como horror al vacío. Otro aspecto que es importante son los geoglifos de Nazca, que bueno, tiene varias interpretaciones.
para Toribio Mejía Gespe, ¿no? Recuerden que Toribio Mejía Gespe fue el discípulo de Julio César Tello. ¿Y qué decían? Bueno, que eran campos sagrados, ¿no? Hacían ceremonias religiosas, pero para María Reich, una arqueóloga alemana, fue un gigantesco calendario agrícola. ¿Cuántas figuras son? Más de 80, 80 y tantas, destacando el colibrí, el mono, el mono, el humanoide, bueno, etcétera, ¿no? Y solamente puede verse desde una avioneta, como allí se indica. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿Pregunta, jóvenes? ¿Preguntas? No, ok. Vamos a ver a los moche. ¿No? Bueno, la cultura mochica es una de las culturas también muy estudiadas. ¿No? Afortunadamente es bloqueada, ha sido muy bloqueada, ¿no? Bueno, se ubica en la costa norte de Piura, La Lambayeque y Libertalia. Y se divide en regiones, ¿no? La Moche del Norte, la Moche del Sur. La Moche del Norte, también la Lambayeque y del Sur, en lo que es la Libertad, Trujillo. ¿Ya? Entonces ahí está, norte, sur, degollador. Y de la dama de Cabo, la primera mujer gobernante. ¿Ya? Entonces ahí tenemos. Primero veamos características, ¿no? Bueno, ¿quiénes estudiaron a la cultura moche, no? Bueno, muchos autores, ¿no? Rafael Alcojoile, Walter Alba, Remo Blanco, ¿no? Muchísimos, bueno, han estudiado la cultura mochica, vida, ¿no? De muchos, con gran riqueza, ¿tá? Forma en cómo ellos trabajaban el oro, ¿no? Por haber construido las famosas pirámides de la Luna del Sol. ¿Tales? De culto a la muerte. Bueno, ¿qué caracteriza la cultura moche? Es decir, comparten información, ¿no? Se relacionan culturalmente. Que los mexicas hacían combates rituales y el que perdía podía ser sacrificado. Entonces, mucha relación entre estos movimientos. ¿Por qué cultural, la gastronomía, la cerámica, la cultura es muy idéntica, ¿no? Es muy parecida. ¿No? Bien, ¿qué elementos comunes tienen? Las costumbres y el culto. Aquí entra en el culto, como Ayapaec y Chicopaec. ¿Recuerdan que Ayapaec es el dios degollador?
es también para los moches un héroe legendario. Un héroe que habría, como la epopeya de Gilgamesh, ¿no? Un personaje mítico, fundado la cultura, ¿no? Chica, había sido divinizado. Entonces, de ahí lo importante, ¿no? Que es el culto. Una lengua, ¿no? Una lengua muy chica, de extinción. Ahora la lengua, pero bueno, fue. ¿Ya? Eso, ¿no? Como elemento común. Su economía es diversa, que es cultura, la pesca, el comercio, ¿no? Y vamos a canales de regadío y canales y acueductos como el canal de Ascope. Bueno, están dirigidos por una casta de sacerdotes y guerreros, dioses, y las mujeres formaban parte de la élite gobernante y religiosa. ¿Por qué religiosa? Porque tenía sacerdotisas también. ¿Ya? Incluso la dama de Cao fue una sacerdotisa, como se ve en su biografía. Cuerpo, ¿no? Tatuajes de imágenes religiosas, ¿no? De la naturaleza, lo que demuestra que ella reunía en su ser, ¿no? Los tatuajes en su cuerpo que tenía el poder, ¿no? Entonces fue una sacerdotisa y luego ya una reina, ¿no? Bien, ¿ya? Entonces ahí está, ¿no? El otro es el señor Zipán, un gobernante mochica. Interesante porque el Zipán ha sido encontrado, el arqueólogo Walter Alba descubrió el señor Zipán en 88. Y es la única tumba intacta, ¿no? De un señor que existió, ¿no? Con todo su ajuar de oro funerario. ¿Ya? Ahí pueden ver, miren en la imagen, cómo con sus servidores, ¿no? Que les sirvan en el más allá. Cosa, ¿no? Esta costumbre, ¿no? De que se lleva la creencia en el más allá es tan fuerte que no vacilan en sacrificar a sus seres queridos para que les sirvan en el más allá. Hombre que tenemos chica. Bien, ¿no? Entonces Walter Alba y Rémulo Franco para la dama de Cao. Bien, veamos sus centros urbanos, ¿no? Varios. La Banca del Sol, ¿no? En murales. Entonces, la Banca de la Luna le llaman la Capilla Sixtina del Perú. Tiene muchos murales, ¿no? Entonces, con los murales no se indican escenas de sacrificios humanos, ¿no? Bien, también está Huaca del Cao Viejo, ahí se encontró la dama de Cao, y la Huaca Rajada, donde se encontró la tumba del señor de Zipán. Entonces miren, ¿no? Lo importante, Zipán, ¿no? Y esta es su cerámica, bícroma. Hace estribo con diseños, ¿no? Tan naturalista, y además representa escenas de la vida cotidiana. Rostro horrendo, ¿no? De sacrificio. La secuencia, ¿no? Un combate religioso, un combate ritual, ¿no? Que está allí representado. Y trabajaba muy bien la metalurgia. ¿Ya? Destaca el uso del cobre, la tumbaga, ¿no? La mezcla de oro, plata y oro,
y el cobre y el dorado del cobre también. Ellos sabían dorar muy bien el cobre y bueno, con el cobre dorado podían imitar, ¿no? El color del oro. ¿Ya? Bien, ¿no? Entonces esto respecto a la metalurgia, estamos sobre Horizonte Medio. ¿Preguntas? ¿Sí? ¿Preguntas, jóvenes? ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas, jóvenes? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? ¿Preguntas?
Bien. Bueno, comencemos entonces con el Horizonte Medio, ¿ya? Es el periodo de los imperios, ¿ya? Entonces, nos preguntasen sobre Horizonte Medio, ustedes deben responder que es la época de los imperios. ¿Qué imperio? Huari y Tiahuanaco. Ambos lo fueron. ¿Por qué? Porque aparte que se expandieron, ya tuvieron colonias, por esa razón. ¿Ya? Y solamente un país que tiene colonias es un imperio, pues, ¿no? Porque impera o coloniza a las otras regiones. ¿Ya? De ahí que viene el término, ¿no? Imperio. Iguari lo fue, Tiahuanaco lo fue. Solo que hay unas diferencias entre ambos. ¿Ya? ¿Y cuáles? Bueno, que en el caso de Wari fue un imperio militarista. ¿Qué significa militarista? Bueno, que utilizaba la fuerza, ¿no? La guerra como medio de expansión. No así el caso de Tiahuanaco, que al parecer era un imperio más bien de tipo, bueno, un estado expansivo, ¿no? Pero más de tipo religioso, ¿no? Es decir, sin uso de la fuerza. ¿Sí? Digamos que esa sería la diferencia, ¿no? Entonces ahí está la diferencia en el caso de Tiahuanaco, ¿no? Ahora, ¿cómo se consolida el poder de Wari como imperio, ¿no? La pregunta, ¿no? ¿Cómo logra hacerlo? Bueno, lo que dice Lumbreras, que estudia la cultura, es que fue mediante el uso de la guerra. Esa sería la causa, ¿no? Pero también fue el uso de la religión. ¿Ya? Recuerden que el dios Wari tiene una peculiaridad, ¿no? ¿Cuál es la peculiaridad? De que, bueno, es un dios que concentra o reúne, ¿no? Es un dios visco, ¿se han visto? ¿Ya? Entonces, su atuendo es un atuendo de tipo militar, ¿no? Y también religioso, ¿ya? Y lo religioso se ve en lo que es los ojos, ¿no? ¿Cómo son los ojos del dios Wari? Son ojos viscos, ¿sí? Si lo ven, ¿ya? Se agrandamos los ojitos, son ojos viscos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Pregunten jóvenes, ¿sí? ¿Todo ok? Bueno, entonces esa sería una diferencia, ¿ya? O sea, Wari tiene un desarrollo basado mucho en el poder de la ciudad, ¿ya? Es decir, el modelo de control, ¿no? Que ellos van a construir va a ser el modelo urbano.
Cada ciudad va a actuar de manera administrativa como cabecera de región y va a marcar la diferencia entre campo y ciudad, lo que es lo bárbaro y lo que es lo civilizado. Esa es la clave. ¿Ya? Entonces, eso es uno. Y dos, las carreteras, ¿no? O sea, bueno, que son los caminos Wari, ¿no? Que hoy serían como las carreteras. ¿Ya? Entonces los Wari tienen esa característica, ¿no? Es caminos, ¿no? Caminos imperiales que van a conectar una ciudad con la otra. ¿Ya? Entonces, eso les va a dar mucho prestigio, ¿no? A ellos para, bueno, imponerse sobre el resto de la población. Así que todos van a querer trabajar con los Wari. Todos van a querer tener contactos con ellos para, bueno, tener esa imagen, ¿no? De civilidad, ¿no? O de civilizado. Por eso que es importante, ¿no? Miren la arquitectura y también los caminos. Los caminos conectan, promueven los intercambios, así que hay desarrollo en Wari. Y la gente acepta el dominio por las carreteras, ¿no? Bueno, las vías, ¿no? De acceso y también por el modelo de ciudad, ¿no? Las ciudades Wari son grandes, ¿ya? Son grandes complejos, ¿no? No son pequeñas, son grandes, ¿ya? Viñaque, ¿no? Que es la capital Wari, tenía capacidad para 50.000 personas, miren, ¿no? Es enorme, ¿ya? 30.000 a 50.000 personas podían vivir en la capital. Eso es bastante para una ciudad antigua del Perú, ¿ya? Entonces, miren, ¿no? Se dan cuenta, es una distancia muy grande, ¿no? Y dos, ¿no? Los caminos, como decíamos, ¿ya? Pero bueno, ¿qué ciudades Wari conocemos? ¿No? Viñaque, la capital, Piquillacta, ¿ya? Que está en Cusco, ¿no? Viracochapampa, Cajamarquilla, que en Lima, Pachacama, que en Urín, etc. Esas son las características, ¿no? De su expansión urbana. Bien, mientras tanto, Tiahuanaco es un estado expansivo también y va a utilizar la aleación del bronce. Cuenta Tiahuanaco queda en la meseta del Collao, en el altiplano peruano-boliviano. Todo el Perú y abarcó el norte de Chile. ¿Cuál es esa diferencia principal? Que fue un estado autocrático colonizador, pero dirigido por una casta sacerdotal, distinta a Wari, que es una casta militar. ¿Ya? ¿Qué significa? Que Tiahuanaco se expandió, pero por medios no violentos. En cambio, Wari sí, ¿no? Wari sí se expande por métodos violentos. Bien, entonces ese es uno, ¿ya? Los métodos, ¿no? Muy violentos, pero hay algo que los une a ambas culturas. ¿Y cuál es? Bueno, va a ser en la religión. La religión Wari, ¿no? Es una religión de dios de báculos, y lo mismo la cultura tiahuanaco. ¿Cuál es la relación entre una y otra, ¿no? La otra relación aparte de los ¿cuál es? Bueno, que según Lumbreras, Wari tiene una historia, un origen. ¿Ya? Este origen se basa en el aporte cultural. Wari es una síntesis, ¿no? ¿De quiénes? Nazca, Huarpa y Tiahuanaco. La síntesis se va a expresar en el aspecto religioso, ¿no? En el caso del aporte que le va a dar la cultura tiahuanaco. Entonces ahí se ve, ¿no? La diferencia, ¿no? Respecto a este punto, ¿no? Llegamos entonces con Wari. ¿Ya? Bueno, comencemos con Tiahuanaco entonces, ¿no? Que es la primera. Decimos entonces que Tiahuanaco está situada en el altiplano peruano-boliviano
Podríamos decir que tiene tres épocas históricas. La primera por la fundación, desde Chiripa, Pucará, cuando eran aldeas y centro ceremonial, y dos, cuando se convierte en un estado expansivo desde Taipicala. Tercero, es la etapa de la decadencia, ¿no? Los tiahuanaco fueron invadidos por los aymaras y su cultura fue destruida. ¿Ya? Eso fue lo que pasó con la cultura tiahuanaco, ¿no? Que era una cultura colonizadora y que se expandía a partir de su influencia religiosa y la importancia que tenía su Dios. Pero también hubo otro factor. ¿Ya? Recuerden que los tiahuanaco aleaban muy bien el bronce, ¿no? Hacían una muy buena aleación del bronce. Y en segundo lugar, ellos practicaban la tecnología de los alimentos. ¿Ya? Los pueblos, por supuesto, recibían muy bien este aporte. Ya saben que la tecnología de alimentos permite deshidratarlos, ¿no? Y poder consumirlos en el momento adecuado, facilitando así los intercambios y la actividad comercial. ¿Ya? Entonces, eso respecto al caso del aporte de Tiahuanaco, ¿no? Ese es su principal aporte. Y tres, va a ser la forma de cultivo. ¿Ya? Estamos hablando de cultivo de los guaruguaru, ¿no? Llamados camellones. Bueno, los Tiahuanaco lo practicaban. ¿Ya? ¿Qué son los camellones? Es un tipo de chacra elevada. De acá, llamada ganadería de altura, ¿no? Como pueden verse, permitiendo que en estos camellones o guaru ver agua a los lados, ¿no? Como un camello se ve el cultivo, el lomo de un camellito, se podía conservar los frutos agrícolas para evitar el impacto de la helada. Porque en el día el sol calentase el agua y en la noche pudiese crear un vapor que impedía su deterioro. Pues ahí tenemos, ¿no? Una tecnología de Monaco y lo otro, ¿no? El control vertical de los pisos ecológicos. ¿Por qué era importante? ¿No? Porque permitía tener recursos sin depender de intermediarios. Los guanacaenses eran grandes viajeros. Llegaban a una zona y la colonizaban, ¿no? De esa manera tenían bastante influencia y trasladaban a su población, ¿no? Difundiendo sus costumbres, sus formas de vida y sus aportes, ¿no? En el comercio que ellos tenían. En su escultura se ven monolitos que representan a gobernantes con objetos rituales. Todo Bennett, ¿no? Aquí lo vemos. Este sería el Ponce. Dos queros de chicha en los brazos, ¿no? Los tehuanacos rendían culto a la bebida. Eran pueblos muy... El templo de Bennett, el monolito Ponce. Cerámica son los vasos queros, angosta y boca ancha, muy conocidos por sus diseños utilizando el naranja con el negro. Este es antropomorfo. Bien. Imperio Wari. Es el más grande imperio, bueno, antes de los incas, ¿no? Muy conocido por ser un imperio expansivo, por su difusión de su vida urbana, ¿no? Sus ciudades. Así que abarcó desde Ayacucho, que fue el núcleo, Viñaques, que era la capital, que está en Ayacucho hoy día, pero llegó hasta Cajamarca y hasta Moquegua, ¿no? En la expansión del Imperio Guani. Su origen, como dice Lombreras, ¿no? Huarpa y Tiahuanaco. Ahí están los datos, ¿no? Estado imperial, militar, centralista y
Era una integración de los Andes, ¿no? Es un imperio, por lo tanto, panandino. Si Chavín fue un estado panandino, Huari será un imperio, ¿no? Militar y territorialmente, ¿no? Chavino fue espiritualmente. Que no gobierna una casta. ¿Cuál es el aporte en la economía del antiguo Perú? Los andenes. ¿Qué son los andenes? Es un sistema de cultivo que permite ganar tierras duras. Acá se utiliza un muro de contención en la falda de los cerros para ganar tierras y poner tierras de cultivo arriba. De esta manera, los cerros, ¿no? Muchas zonas elevadas pudieron ser cultivadas. El otro aporte es la arquitectura, ¿ya? Construyeron grandes centros urbanos, grandes ciudades en regiones y que estaban integradas por los caminos Huari. Estos caminos eran también muy grandes, muy largos, y fue la base del futuro Capañán, que fue el camino imperial de los incas. Pues miren, ¿no? Lo que fue la cultura Huari. Los Huari fueron los romanos del antiguo Perú, por el aporte que ellos tuvieron. Entonces, ahí se ve la importancia, ¿no? Bien, veamos su religión. Su dios principal fue el dios Visco o dios de las vagas. ¿Ya? Ahí se ve la imagen con Dios con los ojos mirando hacia adentro, ¿no? Pueden verlo, pero muchos piensan que representa un ciclo de la agricultura, porque los ojos son, ustedes, parte del ciclo lunar. Aunque no se entiende la boca, ¿no? Con fauces felínicas. Y parece como un casco, pero en realidad puede ser también los rayos del sol, ¿no? Y bueno, ya también tenemos un tapiz Huari, miren, con sus diseños, ¿no? Tapices Huari, son diseños religiosos. Recuerden que ellos con estos símbolos buscan representar, ¿no?, el poder. La textilería Huari es la más fina del Perú antiguo. A la fecha no igualada. Y los muy delgados y muy vistosos, tal como se ven. Son obras maestras realmente. Su cerámica es imperial, sacan varios estilos, ¿no? Robles Moco y Pacheco. ¿Ya? Robles Moco es la cerámica que usualmente muestra la imagen del dios. Por eso, Moco. En cambio, la cerámica Pacheco, animales, ¿no? Élitos, básicamente. De Nazca, ¿no? Miren, doble pico con alaza puente. Una prisión, ¿no? Mira, mira. Y bueno, esta es una escultura también de estilo Robles Moco, ¿no? Está la cara exacta del hombre de Cuchano, ¿no? Pero bien también más estilos. El estilo Chaquipampa, Conchopata, Huarpa Temprano, que también tuvo una cerámica. Recuerden que la cultura Huarpa influenció en Huari, ¿no? Para el surgimiento de la cultura. Finalmente, ¿no? ¿Cuál fue la causa de la decadencia de los Huari? Bueno, factores externos y factores internos. Eso tiene que ver con el clima y la política. Por lo tanto, podemos señalar dos factores, ¿no? Política,
otro en clima. Entonces, en la política tenemos la rebelión de las regiones. De la región que aceptaban el modelo de vida urbana de los Wari como una amenaza. ¿Por qué uno dice las ciudades pueden ser una amenaza para los Wari? Lo que pasa es que, o para los pueblos dominados por los Wari, lo que pasa es que las ciudades cuando se expanden cobran tributos. Así que cuanto más se expande, más tributos recauda para alimentar la burocracia, ¿no? Así que estas poblaciones decidieron, bueno, enfrentarse, ¿no?, a este factor urbano, y así que se producen estas disfuncionalidades. Los Wari colapsan, ¿no?, por esta rebelión interna y pierden sus ingresos, pues, ¿no? Claro, si la ciudad no crece o abandona la ciudad, no cobra tributos y la burocracia decae, ¿no? Recuerden que en la ciudad no se vive de la agricultura, se vive de lo que produce la propia ciudad, ¿no? El comercio, ¿no?, que llega a la ciudad. Bueno, ese es un factor interno, ¿ya? Y el otro, el factor externo, ¿no? Una crisis agrícola por el fenómeno del Niño que hizo colapsar muchas cosechas. Pues esta crisis sí resintió pueblos, resintió mucho, tierras quedaron descuidadas y un poco infértiles. Es por eso que ante esa decadencia de Wari, ¿no?, con él cae el horizonte medio, también Tiahuanaco que había caído, producir el ascenso de los estados regionales. Los regionales van a lograr su autonomía de Wari y van a iniciar ya otro proceso, ¿no? Un ejemplo va a ser lo que va a ser Chachapoyas, ¿no?, que es un caso que también ya... Pero eso lo veremos ya en la sesión. También tenemos aquí la tumba del señor Wari, el señor de Vilcabamba, que demostraría que los Wari llegaron a la selva. Entonces pueden ver, ¿sí?, ¿los Wari llegaron a la selva? Sí. El hallazgo de una tumba del primer emperador Wari, ¿no? O sea, es la primera tumba, mejor dicho, de un emperador Wari encontrada a la fecha. ¿Ya? Entonces, esa es la tumba, ¿no?, Wari, con su pechera de plomo, máscara de plomo y, bueno, con todo el ajuar funerario que ha sido encontrado. Bien, ¿ya? Entonces ese es el emperador Wari, lo descubrió el arqueólogo Fonseca. Y ahora terminamos con su línea de tiempo que todos conocen, ¿no? Entonces, que tienen que saber el horizonte temprano. ¿Cuál es el aspecto económico de Chavín, por ejemplo? La cultura de los... En Paracas, ¿no? Su cerámica es de dos tipos, ¿no? Chavinoide y autónoma. El intermedio temprano, ¿no?, o desarrollo regional, ¿ya? Auge hidráulico, desarrollo de los especialistas. Horizonte medio, ¿no?, características, época de fusión, integración, época de los imperios. Y cultura del horizonte temprano, ¿no?, e intermedio temprano. ¿Ya? Entonces estamos hablando de Chavín, Sechín, Chavín, Paracas, Camoche, Huarpa, Wilcahuaín, etc. Bien, jóvenes, ¿alguna consulta? ¿Sí? ¿Consultas? ¿Preguntas? ¿Quedó claro? Ok, entonces nos vemos la siguiente semana. Cuídense mucho, un abrazo y bendiciones. Hasta luego. Bye.